Hola, ¿cómo están todos? Les saluda el profe San. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para el desarrollo de los países, la educación. Voy a tratar de explicar cómo Corea pudo desarrollarse en base a la calidad de la educación orientado también a la parte tecnológica. Vamos a tratar de hacer un análisis de cómo los países pueden desarrollarse tecnológica y económicamente basado en este campo muy importante que es la educación. Todos conocemos que Corea tuvo la guerra civil entre las dos Coreas, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y después de que se firmó el armisticio, es decir, la pausa temporal de la guerra, realmente la península coreana quedó destrozada. Se podía considerar que Corea quedó como uno de los países más pobres del mundo, si no era el más pobre del mundo en aquel entonces. Inclusive, personajes tan importantes como el general Douglas MacArthur indicó que este país no tenía futuro, que este país no va a poder recuperarse ni siquiera después de 100 años. Algo similar indicó un diplomático de las Naciones Unidas indicando que cómo puede florecer una rosa en este basurero, indicando acerca de Corea del Sur que era un total basurero. Y en ese entonces toda persona aceptaba estos tipos de opiniones, ya que realmente quedó destrozado toda la península coreana. Si en los años 50 se podía considerar que era uno de los países más pobres del mundo y el PIB per cápita llegaba apenas a $67 anuales. Pero, como todos sabemos, Corea pudo levantarse ante estas dificultades y en este momento se ha convertido en uno de los países más desarrollados del mundo, con un PIB per cápita de aproximadamente de $35,000 anuales. Y todos conocemos de empresas tan famosas a nivel mundial como Hyundai, Samsung, LG y Kia. Y también muchos expertos indican que Corea se encuentra en su segunda ola de evolución basado en contenidos. Como podemos ver en el fondo de pantalla, creo que todos conocemos este grupo musical tan famoso a nivel mundial que es BTS, que ha ganado múltiples premios en diferentes países del mundo. Y ahora, ¿quién no ha visto el juego del calamar? La serie de Netflix más visto a nivel mundial de la historia. Y también podemos hablar de películas coreanas como The Parasite, la cual ganó a la mejor película un Oscar, como todos conocemos. Y Corea sigue desarrollándose. Ahora, si es que nosotros hacemos una comparación histórica, como habíamos indicado, Corea uno de los países más pobres del mundo en los años 50, en los años 60. Bueno, voy a hacer la comparación con Ecuador como una referencia, pero ustedes pueden compararlo con datos de sus propios países y va a ser un resultado bastante similar. Por ejemplo, en los años 60, Ecuador era 4 veces más rico que Corea desde la perspectiva de PIB per cápita. Y nosotros podemos ver que la situación comienza a cambiar desde los inicios de los años 80 y la separación comienza en los años 90. Y en este momento, Corea, visto desde la perspectiva del Producto Interno Bruto per cápita, tiene 5.8 veces la del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que Corea pudo desarrollarse realmente de manera rápida ante el desarrollo que puede haber tenido los países latinoamericanos. Nuevamente, en los años 60, en los años 70, todos los países latinoamericanos eran mucho más ricos que Corea, pero en este momento ningún país latinoamericano es más rico que Corea y tampoco no está desarrollado tecnológicamente como lo ha podido realizar Corea del Sur. Entonces aquí viene un poco la pregunta, ¿cómo esto fue posible? ¿Cómo Corea, teniendo una pobreza extrema, pudo desarrollarse tan rápidamente y poder lograr el éxito desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva económica? Y existen muchos factores. Muchos expertos hablan acerca de la cultura de trabajo y disciplina de los coreanos, otros hablan acerca de la planificación gubernamental, otros acerca de la inversión externa y cómo lo utilizaron de manera adecuada, la inversión en investigación, desarrollo, en innovación, en lo que son reformas agrarias, pero también muchos hablan acerca de lo que es la educación. Y ese es el punto que queremos enfocarnos en el video del día de hoy. Bueno, yo he podido resumir el desarrollo de Corea en estas etapas que nosotros podemos ver. Y queremos comenzar con la etapa de alfabetización y lo que es la educación primaria obligatoria. Después de terminar la guerra,
Corea realmente tenía un nivel de educación deplorable, es decir, era muy, muy mala. Inclusive, el 78% de la población coreana era analfabeta, es decir, no sabía leer y escribir. Así que el gobierno lo que hizo fue enfocarse en la educación primaria, haciéndolo obligatorio. Y los coreanos aceptaron esto y aplaudieron esta iniciativa. A pesar de que las familias eran realmente pobres y necesitaba que toda la familia trabajara, hacía que sus niños vayan a las escuelas en las mañanas y que trabajara en las tardes. Y este apoyo de alguna manera de las familias hizo que la alfabetización se aumente de manera increíble. En menos de 10 años, sí, cuando, como habíamos indicado, después de las guerras era del 78% de analfabetismo, para 1960 ya el 96% de la población ya sabían leer y escribir. Y luego se concentraron en la educación primaria para dar los primeros conocimientos básicos para que ellos puedan encontrar trabajos básicos en la reconstrucción de la península coreana. Si nosotros hacemos un análisis de esta perspectiva, por ejemplo, con Ecuador, Ecuador tiene un nivel de alfabetización relativamente alta. En este momento, 94% de los adultos en Ecuador saben leer y escribir, lo cual, bueno, podría mejorarse, pero la situación no es mala desde esta perspectiva de educación básica. De manera similar, en la educación primaria, el 80% de los adultos terminaron la escuela. Bueno, este nivel de porcentaje no es extremadamente alto, pero no está en condiciones tan malas como estaba en Corea hace 30, hace 40, hace 50 años atrás. Entonces, como podemos notar en Latinoamérica, la situación no es la más óptima, pero tampoco las condiciones no eran tan dramáticas como se tenía en Corea del Sur. Luego que ya la población ya estaba educada con la educación básica, lo que se dedicó el gobierno es crear un plan de desarrollo económico y uno de los puntos más importantes fue la educación. La inversión que se realizaba en 1962 era apenas del 2.3% del Producto Interno Bruto del país, pero para 1971 esta cifra se elevó hasta el 5.1% del Producto Interno Bruto. Y se enfocó en educar a la gente para poder hacer desarrollo de tecnología. Y el desarrollo tecnológico era un punto muy importante porque Corea no tiene muchos recursos naturales. Por ejemplo, Corea no tiene una gota de petróleo en este momento, no tiene un metro cúbico de gas natural. Tampoco posee una industria minera formidable porque no tiene muchas minas, muchos recursos y también se dice que más del 70% del territorio coreano no es muy apto para la agricultura. Es decir, las condiciones en cuanto a recursos naturales para desarrollarse Corea no es la más óptima. Así que el gobierno lo que hizo fue enfocarse en otras áreas. Se enfocó, creó un plan a mediano y largo plazo para que el país pueda desarrollarse tecnológicamente. Se enfocó en el mercado de los electrodomésticos, en automóviles, en las construcciones y luego se derivó en otras áreas de mercados como el de los buques. Y una cosa interesante, como habíamos indicado, Corea no tiene muchos recursos naturales, que significa que toda la materia prima para poder fabricar estos tipos de equipos tenían que importarse. Y esto hacía que los precios de los productos tengan que subir. Y ahí venía un dilema. ¿Quién va a comprar un producto primeramente de mala calidad porque recién quería desarrollarse tecnológicamente y que de remate fuera caro? Entonces la primera intención es tratar de construir tecnología que sea barata. Obviamente no podía ser de alta calidad, pero que sea barata y poder competir basado en el precio. Bueno, la mano de obra barata de Corea ayudaba en ese proceso, pero la materia prima no ayudaba. Si es que se importaba una de las materias que se necesita para todo este tipo de industrias, que es la industria siderúrgica, pero si es que nosotros importamos las planchas de hierro, de acero y comenzamos a construir, no podíamos abaratar los costos. Entonces lo que hizo fue el gobierno tratar de apoyar esta industria de metales, de acero, para que la producción sea en masa y podamos abaratar los costos. Se importaba la materia prima, pero se procesaba en masa para que el producto final que se va a utilizar para la creación de los diferentes dispositivos de la industria fuera relativamente barata. Es decir, que el país
tuvo que hacer un análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades, de las amenazas y tomar decisiones muy serias, muy directas y que esté orientado a mediano y a largo plazo. Y gracias a esta planificación pudo desarrollarse tecnológicamente. Ahora, una vez que nosotros ya tuvimos un desarrollo de la parte de conocimiento básico basado en la alfabetización y basado en la educación primaria obligatoria, luego se enfocó en elevar el nivel de la educación, es decir, que la gente tenga conocimientos mucho más profundos y que tenga mucho más cantidad de conocimientos. Y como la planificación iba orientado a desarrollar productos tecnológicos, se enfocó en lo que es la educación STEM. En aquella época no había este término de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero de alguna manera se alineó porque su proyección, su planificación estaba orientado a la creación de productos tecnológicos. Y el gobierno lo que hizo fue apoyar a las universidades existentes y también se crearon nuevas universidades como KAIST, que en este momento se ha convertido como la mejor politécnica de Corea. Bueno, por lo menos la mejor politécnica desde la perspectiva de los rankings mundiales. Como nosotros podemos ver, si es que vemos el QS Ranking del 2025, estas son las dos universidades mejor rankeadas de Corea. La primera, la Seoul National University, la Universidad Nacional de Seúl, que en definitiva es la mejor universidad de Corea, y seguido del KAIST, que también considerado para muchos como la mejor politécnica de Corea. Y esto pasa porque de alguna manera en Corea las universidades son muy competitivas, pero lo interesante en este punto es que estas dos universidades son universidades públicas. Y como habíamos indicado, es bastante interesante que en Corea lo público es excelente, es decir, lo mejor suele ser lo público. Existe excelencia tanto en lo público como lo privado. Y esta inversión que se realizó en las universidades hizo que para 1970 solamente el 9% de los estudiantes que se graduaban de los colegios iban a las universidades, pero ya para 1980 ya el 30% de los estudiantes ya iban a las universidades. Y este apoyo a la educación continuó y en este momento el 69% de la población coreana tiene un título universitario. Bueno, también tener tanto alto nivel de personas, tanta cantidad de personas que han sido graduados de las universidades también trae algunos efectos negativos, pero eso lo discutiremos en otro momento. Y esta inversión en la educación hizo que Corea elevara su nivel de prestigio desde la perspectiva de la educación superior. Muchas de las universidades comenzaron a graduar muchos expertos de diferentes áreas tecnológicas y diferentes campos del saber e hizo que las universidades coreanas comenzaran a rankearse en buenas posiciones a nivel mundial. Si es que nosotros vemos el ranking del 2025 del QS World University Ranking, Corea tiene 5 universidades que se encuentran rankeadas entre las 100 mejores del mundo. Ahora, si vemos toda Latinoamérica, que en cuanto a tamaño territorial y en cuanto a tamaño de la población es muchísimo, pero muchísimo más grande que Corea, apenas tiene 4 universidades que se encuentran rankeadas dentro de las 100 mejores del mundo. Y Ecuador lamentablemente todavía no tiene ninguna universidad rankeada dentro de las 100 mejores del mundo. Lo cual indica que la calidad de la educación en toda Latinoamérica y también en Ecuador tiene que mejorar de una manera drástica para poder tener un desarrollo adecuado. Otro de los puntos importantes a mi criterio es la relación que se pudo generar entre la industria y las universidades. Las empresas cuando comenzaron a crecer y comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías necesitaban de investigación y se apoyaron de la academia para desarrollar muchos de los proyectos de investigación. Entonces las industrias, las empresas entregaban dinero, recursos a las universidades para que puedan generar investigación y estos resultados alimentaban nuevamente a la industria para crear nuevos productos, nuevos servicios. Es decir, se generaba un círculo virtuoso entre la industria y la academia. Y no solamente terminó con proyectos de investigación, cuando ya se dieron cuenta de líneas estratégicas para desarrollar las industrias, áreas, campos, mercados donde se podía crear diferentes tipos de productos, se crearon carreras especializadas auspiciados por cierto tipo de empresas.
En Corea tenemos carreras de semiconductores, carreras de baterías de autos eléctricos, tenemos carreras dirigidas a la parte de los automóviles, de teléfonos, de equipamientos específicos, y estas carreras son creados dentro de las universidades, pero con el auspicio directo de las empresas. Y las personas que se gradúan de estas carreras, normalmente el 100% de los graduados son contratados por la empresa auspiciante, porque ellos necesitan especialistas, ingenieros que sepan, que conozcan acerca de la temática del área en la cual ellos están auspiciando, y están auspiciando es porque necesitan profesionales de ese campo. Entonces, de esa manera puede cubrir la demanda del personal a través de las universidades, y las universidades pueden mejorar los equipos y también educar a la gente con conocimientos muy específicos que realmente necesita la industria. Según el MIT RIP, indica que para que un país genere un ecosistema de innovación, se requiere que exista la interacción, la armonía de estas 5 áreas: la universidad, el gobierno, las empresas privadas, los capitales de riesgo, para que comience a generarse emprendimientos innovadores. Ahora, en caso de Corea, pudo de alguna manera lograr esta armonía entre la industria, con el apoyo del gobierno. Las empresas confían en las universidades y invierten en ella, crean carreras, se generan nuevos capitales de riesgos para poder generar nuevos tipos de empresas, y esto genera un ecosistema para que puedan nacer nuevos emprendimientos tecnológicos. Bueno, el ecosistema coreano todavía no es perfecto, necesita madurar mucho, pero si lo comparamos con la latinoamericana, está funcionando bastante bien. Ahora, la pregunta que podemos hacernos: ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en Ecuador? Y creo que la respuesta lo tendrá cada uno de ustedes. Ahora, la educación universitaria es muy importante, pero también es muy importante la educación secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los graduados de los colegios es el input de las universidades. Si los estudiantes o los colegios vienen con bajos niveles de conocimientos, yo no puedo generar buenos profesionales. Entonces, otra estrategia que tomó Corea fue elevar el nivel de conocimiento en los colegios. Y esta inversión en la educación secundaria hizo que Corea se coloque en los mejores rankings, en los índices de los niveles de educación a nivel mundial. Y también hizo que el nivel de conocimiento, el nivel de estudio sea muy, muy exigente. Y la exigencia y la calidad de conocimientos que logran aprender los chicos se refleja en este examen que se denomina Suneong. Suneong es el examen de habilidad escolar para poder ingresar a las universidades. Es decir, es un examen de ingreso a las universidades que se toma uno solo para todos los colegios, ¿sí? Para todos los estudiantes que desean dar este examen, y se da solamente una vez por año. Si alguien no pudo dar el examen ese día, tiene que darlo el siguiente año. Y se considera este examen como uno de los más difíciles y también uno de los que más efectos trae para la vida de los coreanos. Aquí vamos a ver un pequeño video en donde se muestra cómo la gente coreana le da tanta importancia a la educación y también lo importante que es la preparación del Suneong para poder ingresar a las universidades. 대학교에 진학하는 게 얼마나 중요한가요? 거의 인생의 한 절반은 결정한다고 볼 만큼. 절반씩이나. 네. 20대의 친구들 만나면 가장 먼저 물어보는 게 어디 학교 다니냐? 대학 진출을 해야 보통 사람들에게 약간 사람으로서 인정을 받는 정도? 그 고등학생들의 일상 생활이 어떻게 돼요? 야간 자율학습이라고 학교 이제 다 끝나고 한 10시에서 11시까지 남아가지고 공부를 하는 거예요. 아침 일찍 학교를 가서부터 학교 끝난다고 끝이 나는 게 아니라 학원도 가고 이러니까 입시생들을 위한 학원들은 거의 밤늦게 11시 아니면은 12시까지도 공부를 하는 경우도 있어요. 고등학생 때 공부를 얼마나 많이 하셨어요? 예를 들어서 하루에 잠 몇 시간 주무셨어요? 전 잠이 많은 편이라서 한 6시간에서 8시간은 잤던 것 같아요. 잠이 6시간 자는 게 많이 자는 거예요? 네. 지금 공부하면은 미래의 남편의 얼굴이 바뀐다? 이런 말이 있어요. Como ustedes pudieron ver en el video, bueno, la educación en Corea es muy exigente. Como ustedes indicaban, después de las horas de clases normales, la gente va a estudiar en instituciones privadas o se queda
en la biblioteca, se queda en las aulas de clase estudiando hasta las 11, hasta las 12 de la noche. Y en el último año escolar para prepararse al Sunon, la gente, como habíamos visto en este momento, la dormilona, dormía apenas 6 horas diarios y el resto se dedicaba a estudiar. Ahora la pregunta es, ¿cuántas horas estudia tu hijo? ¿Cuántas horas estudia tu hermano? ¿Cuántas horas estudia tú mismo? ¿Sí? Para poder mejorar tus niveles de conocimiento, para mejorar tus habilidades tecnológicas, para mejorar tus habilidades en el área en la cual ustedes están especializándose. Y esa es un poco la exigencia de los estudios en Corea. Bueno, el Sunon es un examen muy importante. Como habíamos indicado, es el examen que te permite ingresar a las universidades. Y en ese sentido, Corea, el gobierno coreano, sugiere a las empresas que comience sus trabajos ese día del Sunon 1 hora más tarde. Y esto es con la finalidad de no crear tráfico para los chicos que tienen que dirigirse al lugar donde tienen que dar los exámenes. Y las empresas, a pesar de que no es alguna obligación, ellos aceptan porque saben lo importante que es el Sunon para los estudiantes y así se ve el tráfico en la mañana del Sunon para que los estudiantes puedan llegar a tiempo a sus recintos donde tienen que dar los exámenes. También la bolsa de valores comienza 1 hora más tarde ese día con el mismo propósito, para que los estudiantes puedan llegar a los lugares de los exámenes de manera puntual. Y una cosa que es bastante interesante, hay 1 hora que se dedica a la parte del inglés y existen preguntas de listening. Y en esa hora que dura el examen de inglés no existen vuelos ni nacionales ni internacionales en todo el territorio coreano. Es decir, no despega ningún avión, no aterriza ningún avión. ¿Y por qué esto es necesario? Porque como habíamos indicado, en el examen de inglés se necesita la parte de listening, que tiene que escuchar ciertas preguntas. ¿Y qué pasaría si es que pasa un avión cerca? Esos estudiantes que están dando el examen en ese lugar donde pasó el avión se sentirían perjudicados. Porque en el Sunon, si es que tú no respondes correctamente una pregunta, esto te puede, esta diferencia de puntaje por haber respondido mal una pregunta, puede hacer que entres a una universidad A o que entres a una universidad B. Como habíamos indicado, el Sunon es muy, muy competitivo. Inclusive a las calles salen motorizados voluntarios para ayudar a transportar estudiantes que están un poco atrasados. Y como vamos a ver más tarde en el video, inclusive la Policía Nacional se despliega. También el 911, bueno, en Corea nosotros le llamamos el 119, pero los carros de bomberos, los carros de algunos de emergencias también se movilizan para poder llevar a los estudiantes que están un poco atrasados. Nuevamente, el Sunon solamente se da una vez al año y si es que los estudiantes no llegan ese día, tienen que prepararse para el siguiente año. Entonces, toda la sociedad coreana colabora de una manera realmente activa para que los estudiantes puedan rendir el examen y estén en condiciones de justicia para todos los estudiantes. Ahora, algunos podrán preguntar, ¿qué tan difícil es el examen del Sunon? Entonces, lo que se hizo, bueno, en este video que nosotros vamos a ver en este momento, lo que se hizo fue un experimento, llevar las preguntas del Sunon para que los estudiantes de un prestigioso colegio de Reino Unido y también mejores estudiantes de ese colegio puedan resolver las preguntas del Sunon. Y esta fue la reacción de estos estudiantes. I tried to focus. I tried so hard. I tried, Max. The way I would fail this test if I was Korean, oh my goodness. You wrote this test. You need to talk. It's going to take me a minute just to read it and then I have to read it again. It's making me rethink if I know English or not. What? Question 3 is becoming maths. Looks like I need a calculator. I'll just do like the eyes closed and whichever one of my pen lines. Trust fate. Ooh, number 5, I guess. Okay. Question. Bro, one, bro. Como pueden darse cuenta, las preguntas del Sunon son realmente difíciles. Inclusive en las preguntas de inglés, bueno, obviamente ellos son
hablantes nativos del idioma inglés, pero en las preguntas de inglés ellos se hacían muy complicado porque el texto era muy complicado o porque también necesitabas de conocimientos de fondo de matemáticas para poder responder una pregunta de inglés. Y este nivel de educación muy alto que se realiza en Corea se refleja en los rankings de diferentes rankings de educación. Por ejemplo, podemos mencionar el PISA, en la cual se trata de medir los niveles de conocimiento de los estudiantes en el área de ciencia, en el área de matemáticas y en las habilidades de lectura. Y Corea siempre se encuentra en las primeras posiciones. Pero ¿qué pasa con los países latinos? Bueno, podemos ver el caso de Ecuador. Ecuador no tiene un puntaje de PISA, pero sí tiene el puntaje de PISA-D, que es la creada para los países en vía de desarrollo. Y nosotros podemos ver que en Ecuador, bueno, los niveles de conocimiento en matemática, en ciencia y las habilidades de lectura no son muy altas. Se encuentran en posiciones realmente que no son, digamos, de élite a nivel mundial. Y eso pasa con la mayoría de los países latinoamericanos, como ustedes pueden ver en la figura. Entonces, para tener un desarrollo en un país, obviamente, la educación tiene que mejorar, pero la educación tiene que mejorar en todas las etapas de la educación. La educación primaria, la educación secundaria y, por supuesto, la educación universitaria. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es que el elevar el nivel de los conocimientos, el elevar la cantidad de PhDs, elevar el nivel de profesores que estén educando constantemente no es suficiente para el desarrollo. Si es que nosotros vemos los datos del Ecuador, podemos ver que a lo largo de los años ha ido aumentando la cantidad de personas que están estudiando en la educación primaria. También si es que nosotros vemos el índice de innovación global publicado por la Organización de Propiedad Intelectual Mundial, podemos ver que en el caso del Ecuador la cantidad de personas que se están graduando en el área de ciencia y tecnología han aumentado. Y también la cantidad de investigadores a tiempo completo en el país también han aumentado. Y la cantidad de personas que tienen títulos de PhD, es decir, doctorados, también ha aumentado de una manera increíble. Y la cantidad de citaciones a artículos científicos escritos por ecuatorianos, es decir, el H-Index también está creciendo. Pero si es que nosotros vemos el índice de innovación, está decayendo. Cada año está bajando puestos en cuanto al tema de innovación. Y si es que nosotros vemos los datos estadísticos de la parte de educación, no es tan mala, o sea, no ha empeorado, exceptuando la parte de la proporción de estudiante-profesor, pero la situación en Ecuador no está tan mal. Entonces, ¿por qué a pesar de que la educación de alguna manera ha mejorado, por lo menos en cifras, por qué la innovación ha ido decayendo? Y esto no solamente indica este índice, también el Doing Business, que es uno de los estudios que realiza el Banco Mundial para verificar qué tan fácil es hacer negocios en un país, es decir, verificar la eficiencia del sector público, del sector privado, de las políticas, de las condiciones del país, para que una persona pueda invertir en un país específico, podemos ver que Ecuador se encuentra en una posición realmente mala. Y también muchos de los países latinoamericanos que nosotros vemos ahí, tampoco no es que sea una posición de felicitar. Mientras que Corea del Sur se encuentra en la 5ª posición. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, sigue exportando materias primas, recursos naturales. Es su fuente de proporcionar el presupuesto general del Estado. Y todavía la mayoría de las empresas que existen acá en el país, las empresas más grandes que aquí existen en el país, se dedican al comercio minorista, se dedican a vender productos del retail, son empresas petroleras o son empresas mineras. Si es que nosotros comenzamos a buscar empresas netamente de origen ecuatoriano, no podemos encontrar ninguna del área tecnológica. Y también los países latinoamericanos siguen siendo los más corruptos del mundo y también Ecuador no se salva de esta situación. Entonces, como nosotros podemos ver, la educación es muy importante, que los estudiantes, que la población mejore su nivel de conocimiento es muy importante. Pero una de las cosas que me estoy dando cuenta es que los conocimientos son súper importantes, pero no es la fórmula mágica para llevar a un país hacia el desarrollo. Es decir, tiene que existir algo más para que el país pueda desarrollarse rápidamente.
Y es un poco después de haber realizado mucho análisis, bueno, llegado a la conclusión de que se requiere el desarrollo de cierto tipo de conciencias. Yo lo he podido agrupar en 4 tipos de conciencias: la conciencia social, la conciencia política, la conciencia económica y la conciencia tecnológica. ¿A qué me refiero con la conciencia social? No sé si le hayan pasado a ustedes. Ustedes están caminando por la vereda y al frente viene un grupo de personas y ellos están conversando entre sí. Todos sabemos que una vereda también es un camino de doble vía. Es decir, si es que yo voy caminando, a pesar de que venga un grupo grande, algunas personas tendrán que hacerse a un lado para que yo pueda caminar por la vereda. Pero muchos de ustedes deben haber experimentado en los países latinoamericanos es que el grupo que viene conversando, como están despistados, simplemente siguen caminando, ocupan toda la vereda y una persona lo que tiene que hacer es bajarse de la vereda y volver a subirse a la vereda cuando ya pasa el grupo más grande. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué la gente no respeta, en este caso, una regla básica de que la vereda es un camino de doble vía? ¿Por qué en el otro existe un grupo más grande o simplemente no se dio cuenta que alguien venía al frente? No son porque sean personas malas, sino simplemente es porque no le han educado cómo comportarse en la sociedad. Bueno, es muy común ver a personas cruzarse en semáforo rojo. Es muy común ver a las personas cruzarse existiendo, digamos, puentes peatonales. Inclusive esta fotografía me parece bastante interesante, como las personas están cruzando la calle con un peligro bastante grande, mientras que hay un perro está cruzando el puente peatonal. Y en muchos países latinoamericanos también es muy común ver estos tipos de grafitis. Es decir, que las personas no respetan los bienes públicos y lo dañan, y sin darse cuenta que para reparar esto el dinero sale de sus bolsillos a través de los impuestos. Es decir, que la gente no sabe cómo comportarse en la sociedad. Entonces, ¿qué puede pasar en una sociedad si es que tiene muchos conocimientos en su cabeza? Muchos conocimientos de tecnología, muchos conocimientos de matemáticas, pero si no sabe cómo comportarse en la sociedad. Y el comportarse en la sociedad me refiero a cosas como la disciplina, como el respeto, como la solidaridad, como la honestidad y como el compromiso social. Y tener empatía con el resto de las personas. Muchos de ustedes deben haber escuchado que en muchos países asiáticos los estudiantes, después de las clases, un grupo se quedan a limpiar el aula de clase, los pasillos, inclusive los baños. Bueno, esto no fue creado con el objetivo de ahorrar dinero de las personas de limpieza. Tal vez pudo haber pasado esto cuando, por ejemplo, en caso de Corea, cuando era un país extremadamente pobre. Pero pongo una reflexión. Un estudiante de primer grado, un estudiante de segundo grado, ¿qué tan limpio podría dejar un aula de clases? ¿Qué tan limpio podría dejar el baño? Ellos realmente hacen el proceso de limpieza, pero literalmente no van a dejar realmente limpio como debe estar en una institución educativa. Es decir, que después que ellos realizan la limpieza, viene las personas real de la limpieza para dejar en condiciones de aseo adecuado para que la institución pueda realizar sus actividades de manera normal. Entonces, ¿por qué le hacen los estudiantes para que hagan la limpieza? Para que ellos tengan una responsabilidad social, para que ellos sepan que cada actividad que ellos realizan tiene una consecuencia en la sociedad. Es decir, si es que ellos ensucian el aula de clases, hay alguien que lo limpia y esa persona que limpia puede ser tú. Si es que ustedes dejan hecho un desastre el baño, ustedes tienen que pasar el mal rato de limpiar eso. Entonces, desde niño, a través de estas actividades, uno logra aprender que uno es parte de la sociedad y que cada una de las actividades que uno realiza trae algún tipo de efectos en la sociedad. Puede ser positiva, puede ser como negativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera le enseña la parte de la responsabilidad que uno tiene como un actor en la sociedad. Bueno, yo recuerdo cuando era niño también me gustaba mucho, yo me divertía mucho limpiando, porque obviamente nos quedábamos después de clases y jugábamos un poco, hacíamos la limpieza y tengo muy buenos recuerdos acerca de estas actividades. También se promueve mucho el orden y la disciplina. Por ejemplo, una de las actividades que yo realizaba cuando era escuela es que nos rotamos, bueno, los profesores asignaban cada semana responsables de verificar el orden en los pasillos.
Entonces, cada semana los estudiantes mismos verifican que los estudiantes se comporten de manera adecuada en el aula de clase y también en los pasillos, que caminen por el lado derecho, que no tienen que correr, que no tienen que hacer mucha bulla y de alguna manera ellos aprenden también a ser autoridad y también a respetar el orden y la disciplina. También una cosa muy importante en la sociedad coreana es el tema de la honestidad. En las escuelas, a través de los currículos nos enseñan a cómo ser honesto. Y esto trae un efecto realmente positivo en toda la sociedad. Por ejemplo, aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se hace un experimento cuando pasa una persona y hace como si se le cayera un billete grande y cómo reaccionan las personas que ven que se han caído ese billete. Cómo reaccionan estas personas. But then, this happened. 아, 네, 감사합니다. 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 혹시 왜 주워줬는지 여쭤봐도 될까요? 남의 돈이. 감사합니다. 봤어? 제 거예요? 네. 네, 감사합니다. 왜 그렇게 급하게 뛰었어요? 가실까봐. 근데 만약에 제가 진짜 뛰어가지고 막 시야에서 이렇게 사라졌으면 어떻게? 같이 살아가지고. 끝까지요? 하이파이브. 제가 떨궜어요? 감사합니다. 내가 가져야겠다 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 안 그러고 이제 도와주신 이유가 사람이 돈이 떨어지면 다시 줘야 되잖아요. 큰 돈이니까. 너무 고마워요. 하이파이브 한 번씩. 아유, 고마워요. Como pueden darse cuenta del experimento, el 100% de las personas retornaron el dinero. Y como pueden darse cuenta, en la mayoría de los casos, ninguno de ellos duda en entregar. O sea, reaccionan inmediatamente porque ellos saben que ese dinero no es suyo y saben a quién pertenece. Corea es uno de los países más seguros del mundo. Bueno, la gente en Corea ¿sí? no piensa en la delincuencia porque casi no existe nivel de delincuencia, por lo menos en temas de robo, en temas de asaltos. Tú, por ejemplo, puedes ir a un restaurante, puedes dejar tu teléfono celular en la mesa, tu billetera en la mesa, puedes salir de la cafetería, darte una vuelta por 10 minutos y regresas y estoy totalmente seguro vas a encontrar tu billetera, tu teléfono móvil en esa mesa. ¿Y cómo se logró esta honestidad? Esta honestidad se logró a través de la educación. Es decir, desde niño, desde muy pequeños, se le educa, se le enseña, tanto en la casa, pero también en la escuela, en el jardín de niños, que deben comportarse de una manera honesta. También una cosa muy importante dentro de la conciencia social es el sentido de la empatía, la solidaridad y el compromiso social. Por ejemplo, quiero explicar un ejemplo muy claro de cómo la sociedad coreana es empática, solidaria y tiene un compromiso social. Por ejemplo, en 2007 hubo un derrame bastante grande de petróleo en una de las playas turísticas de Corea. Se derramaron más de 12,000 toneladas de petróleo. Los especialistas del área indicaron que esta playa podría limpiarse en al menos de 5 a 10 años para que se vea visualmente limpia. Cuando los coreanos se enteraron de esta noticia y sabían que la población de esta ciudad vivían de los ingresos económicos de esta playa, la gente tenía que ser empático, tenían que ser solidario. ¿Y qué es lo que hicieron? La gente comenzó a ir a esta playa para ayudar en su limpieza. Limpiaba una piedra, limpiaba una roca, colaboraba con el gobierno en lo que podía.
A través de este tipo de colaboración, bueno, los estudiantes después de clases iban a limpiar, la gente después del trabajo iban a limpiar, las personas que vivían en otras ciudades viajaban en fines de semana para ayudar al proceso de limpieza. Inclusive existían casos de personas que recién casados iban de luna de miel a esta playa a ayudar en el proceso de la limpieza. Y esto trajo un resultado realmente fenomenal. En este proceso participaron más de 1 millón de voluntarios y en 3 meses quedó bastante limpia la playa. Pueden ver ustedes cómo estaba la playa después del derrame y luego después de la actividad de los voluntarios durante 3 meses. Ahora, ¿cuánto de nosotros, sí, acá en Ecuador o en cualquier país latinoamericanos estarían dispuestos a invertir tu fin de semana, es decir, gastar tu dinero para irte en bus hasta una playa, para gastar todo tu tiempo de un fin de semana para poder ayudar a limpiar un derrame de petróleo? Bueno, la respuesta lo tendrá cada uno de ustedes. También Corea pasó por una crisis económica bastante grande y tuvimos que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, muchos países latinoamericanos han pasado por estas situaciones. Por ejemplo, podemos ver la situación en Argentina, sí, que también está pasando una situación económica bastante difícil. Podemos ver también otros países que han pasado esta situación. Bueno, en el país que estoy viviendo en este momento, en su historia, han tenido también una crisis económica bastante grande en el gobierno de Yamil Maguad, donde existió un feriado bancario, tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional y aceptar diferentes tipos de regulaciones que exigía esta institución internacional. De manera similar, Corea, cuando pasó esta crisis económica, tuvo que prestar dinero al Fondo Monetario Internacional. El fondo puso muchas condiciones, el gobierno tuvo que aceptar. Bueno, el gobierno no estaba feliz, obviamente, pero tampoco la población. La población no estaba feliz que el país esté en quiebra, que tengamos que pedir dinero a organizaciones internacionales y que tengamos que aceptar condiciones de estas organizaciones. Y lo que hizo los ciudadanos es participar en una actividad que se denominó donación de oro. Es decir, la sociedad civil se autoorganizó para tratar de recolectar oro y la gente voluntariamente comenzó a donar oro que tenía. En caso de Corea, sí, existe una tradición bastante interesante que cuando un niño cumple su primer año le regala un pequeño anillo de oro con la finalidad de que solamente en caso de emergencia, cuando necesita dinero, pueda vender ese anillo de oro y pueda tener ese dinero, ya que si se le entrega en dinero podría gastárselo. Y la gente comenzó a donar esos anillos, comenzó a donar sus anillos de matrimonio, comenzó a donar sus accesorios de oro con la finalidad de que el gobierno pueda vender ese oro, pueda alimentarse de dólares y pueda ya importar o también para pagar la deuda externa que se había mantenido. En este proceso participaron 3.5 millones de coreanos, quienes donaron. Nuevamente, son donaciones que entregaron al gobierno de Corea. Se recolectaron 225 toneladas de oro, que se reflejan más o menos 2.200 millones de dólares de ese entonces, que estamos hablando de 1998. Entonces aquí se ve muy claramente cómo Corea se une literalmente para poder colaborar con el país y existe un amor hacia la patria. También una cosa bastante interesante es desde la perspectiva idiomática, es decir, desde la perspectiva del idioma. Por ejemplo, los coreanos utilizamos bastante el término de Uri. Uri significa nosotros. Yo me he dado cuenta que en la cultura occidental, también la cultura latinoamericana, se identifica con el yo y con el mí. Por ejemplo, suelen decir la gente, esta es mi universidad, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi esposo, esta es mi esposa, etcétera, etcétera. En cambio, en Corea, la gente suele expresar con el Uri. Como habíamos indicado, significa nosotros. Entonces, yo suelo decir, este es Uri Universidad, es decir, es nuestra universidad, es Uri Carro, es decir, es nuestro carro, es Uri Escuela, es nuestra escuela, es Uri Familia, es nuestra familia. Existe inclusive una expresión bastante interesante que se utiliza y se dice es Uri Esposa, es Uri Esposo. Obviamente la esposa que una persona tiene o el esposo que tiene no es de la sociedad, no es nuestro, ¿sí? Es mío o es de una sola persona.
pero existe esta expresión de Uri esposa, de Uri esposo, para indicar que de alguna manera somos parte de una sociedad y que tenemos este compromiso social. Y nosotros nos identificamos con la palabra Uri. Y creo que este es un sentido que es bastante interesante de unidad nacional. También para que un país pueda desarrollarse adecuadamente, también tiene que tener una conciencia política. Y al tener una conciencia política no me refiero que tenga muchos conocimientos acerca de política o de términos relacionados a la política, como podría ser el capitalismo, el socialismo, el neoliberalismo, el comunismo, si es liberal o conservador, si eres de la derecha, izquierda o si eres del centro, etcétera, etcétera. No me refiero a esto. Obviamente tener conocimientos de política es muy importante, pero creo que es más importante entender que la política no es mala, sino que es necesaria. Inclusive son cosas buenas porque es el arte de gobernar, es decir, que necesitamos gobiernos que hagan la transformación en nuestros países latinoamericanos. Pero también es muy importante que la ciudadanía tome el interés de la política tanto local, nacional como internacional, para que nosotros podamos ser realmente actores de la sociedad, actores de la política. Si es que no conocemos acerca de la política, si es que no tomamos el interés de la política, simplemente nosotros no podemos actuar de una manera adecuada. Ahora, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, en las últimas elecciones que tuviste en el país donde tú vivas, ¿por qué votaste por un candidato específico? ¿Leíste su planificación de gobierno? ¿Entendiste muy claramente sus ideas políticas? ¿Entendiste cuál es el background de crecimiento que tuvo este candidato? Y luego de haber analizado todos estos datos, diste el voto considerando con tu análisis, con tu reflexión de cuál podría ser el mejor candidato para hacer desarrollar tu país. Si la respuesta es sí, obviamente ya tienes una conciencia política. Ahora, si es que tu respuesta es un no o no sabes a qué responder, creo que debes mejorar tu conciencia política. Ahora, además de tener el conocimiento acerca de los candidatos, acerca de los planes de gobierno y acerca de los diferentes tipos de información, también tienes que tener una participación activa. Por ejemplo, en el caso de Corea, como todos ustedes conocen, pasó por un tiempo de dictadura bastante fuerte y pasaron por muchos gobiernos de militares. Y la ciudadanía coreana salieron a las calles, inclusive muchos de ellos fallecieron en ese proceso de democratización y gracias al sacrificio de la gente, especialmente de los estudiantes universitarios que salían a luchar por la democracia, actualmente Corea vive una democracia realmente libre y realmente plena. Uno de los casos muy interesantes es la protesta que se realizó en Corea del Sur, que se conoció como la protesta de las velas. Y en esta protesta, miles de personas salieron a las calles para pedir a la presidenta de Corea que salga de su cargo, porque había cometido ciertas acciones que no eran tan adecuadas. Pero lo importante acá es cómo la ciudadanía coreana protesta esta situación. Como pueden darse cuenta, lo hace totalmente de manera pacífica. Las personas que participan en esta protesta son niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. ¿Por qué? Pueden hacerlo porque no existe ninguna violencia. Y como pueden darse cuenta, la mayor parte de la protesta se hace en las noches. ¿Por qué se hace en la noche? Porque los estudiantes primero tienen que ir a estudiar. Los estudiantes universitarios también tienen que entregar sus trabajos, tienen que ir a las clases. Las personas tienen que ir a trabajar a las empresas y después de haber cumplido con todas las responsabilidades de la sociedad, en su tiempo libre es cuando viene a protestar. Y aquí viene combinado con la conciencia social. La protesta no debe ser un pretexto para paralizar el país. No es un pretexto para destruir las infraestructuras públicas, sino si es que un país es realmente avanzado desde la perspectiva de conciencia social y desde la conciencia política, se puede realizar estos tipos de manifestaciones políticas totalmente pacíficas y puede tener los resultados. Por ejemplo, a través de las protestas generalizadas, a pesar de que en ese tiempo la Asamblea Nacional era dominado por asambleístas del partido oficial, después de haber visto la manifestación de muchas personas en las calles, tuvieron que dar paso al juicio político. Entonces la sacaron del cargo de presidenta y luego siguieron
un juicio penal y la presidenta tuvo que ir a la cárcel. Entonces, como pueden darse cuenta, si es que un país tiene una conciencia social, tiene una conciencia política, puede hacer escuchar la voz del pueblo, la voz sabia del pueblo, a través de una manera totalmente pacífica. También para que un país pueda desarrollarse, a mi criterio, también tienen que tener una conciencia económica. Por ejemplo, si tú quieres conquistar a un chico, quieres conquistar a una chica, ¿qué es lo que hace? Averiguas acerca de ella acerca de él. Verificas qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, trata de encontrar el regalo adecuado para esta persona, trata de actuar de tal manera para que sea atractivo para esta persona. Es decir, tú te esfuerzas mucho para conocer y para tratar de conquistar a la otra persona. Ahora, la mayoría de ustedes desean ser millonarios, quieren ganar mucho dinero. Ahora, ¿cuántos conocimientos tiene acerca de la economía y acerca de cómo funciona el dinero? Es decir, ¿cómo quieres atraer al dinero si tú no tienes conocimientos de cómo funciona el dinero? Entonces, para tener una conciencia económica, primeramente hay que tener muy claro que ser millonario, que ser rico no es malo. Yo he visto en muchos países latinoamericanos que la clase baja, no son todos, pero una buena parte de la población ve a la gente rica como su enemigo, como a gente que son corruptas, que son gente malas, pero no es tan cierto. La mayoría de los latinoamericanos que son millonarios han ganado su dinero con el sudor de la frente. Bueno, existen casos extraordinarios de corruptos, gente que han ganado de una manera, digamos, antiética, pero eso no debe ser, digamos, el disfraz que de alguna manera dé una mala imagen a todos los millonarios. Entonces, si tú quieres ganar mucho dinero y simplemente no te gustas y estás de alguna manera diciendo cosas malas de la gente millonaria, estás creando una energía negativa, la cual estás repelando el dinero. Entonces, de alguna manera, tú tienes que aprender de esta gente rica, de la gente exitosa, de cómo ellos pudieron acumular las riquezas y seguir su ejemplo. Yo sé que el dinero no puede comprar la felicidad, pero sí puede ayudar a lograrlo. Existen muchísimas investigaciones que hasta cierto nivel el aumento de tus ingresos te ayuda a mejorar tu nivel de felicidad. Y yo sí creo que la mayoría de las tristezas que pueden pasar la gente pobre se debe al dinero. Y el dinero como en sí no es algo malo, ¿sí? Se puede utilizar el dinero para cosas positivas como para cosas negativas. Y en ese sentido, si es que tú tienes mucho dinero y eres una muy buena persona, podrías tener acciones mucho más beneficiosas para la sociedad. Supongamos, tú tienes un ahorro de $1,000 y tú quieres donar el 10%. ¿Cuánto estarías donando para mejorar la sociedad? Apenas $100. ¿Qué pasaría si es que tú tienes $1,000,000 y donas el 10%? Ya estarías donando $100,000 para la mejora de la sociedad. Yo sé que el dinero no debe ser un punto de medición de las intenciones, de las buenas voluntades de las personas, pero vivimos en un mundo capitalista en la mayoría de los países latinoamericanos y hay que aceptar eso, que el dinero es uno de los factores más importantes para poder hacer el desarrollo. Nosotros no podemos mejorar la educación sin dinero, no podemos mejorar el nivel tecnológico sin inversiones. Entonces, el dinero es un factor muy importante y hay que entender muy claramente esto. También hay que entender muy claramente que el esfuerzo de un ser humano debe ser recompensado y una de las recompensas más importantes es el económico. En muchas de las organizaciones, especialmente del sector público, no se desarrolla de una manera adecuada porque no existe esta recompensa económica. Supongamos que hay un servidor público que trabaja el doble que el otro servidor público, pero ambos ganan el mismo salario. No existen ningún tipo de bonificaciones. Entonces, la primera persona se sentirá motivado a seguir rendiendo, dar su máximo esfuerzo, mientras que la otra persona simplemente da lo mínimo para poder mantenerse en el trabajo. Entonces, tiene que haber una forma de recompensa adecuada. Sí, puede que no sea económica, pero que una de las formas más fáciles también de recompensar es a través de las recompensas económicas. Y hay que entender que esto no es malo. Simplemente es un beneficio. Es una recompensa, creo que sería el término más adecuado, para que una persona que se esfuerza para poder mejorar a la organización, a los resultados de la organización o al país, es lo que está recibiendo a través de estas bonificaciones económicas. Y también hay que entender que hay que fomentar el ahorro y las inversiones. Bueno, el nivel de inversiones, el nivel de ahorros, el nivel latinoamericano es bastante bajo, ¿sí? Piensen ustedes, cuando ustedes reciben todo el sueldo, ¿en qué lo utiliza?
¿sí? Lo utiliza para las inversiones, lo utiliza para tener gasto, para comprarte el último teléfono, para comprarte un nuevo vestido. Esa es la pregunta también que debemos realizar. En caso de Corea, existe una educación bastante interesante desde la perspectiva económica financiera. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando ingresé al primer grado, una de las actividades que no puedo olvidarme es que nuestra profesora nos llevó a una pequeña cooperativa cercana a la escuela. Hizo que cada uno de los niños, cada uno de los estudiantes sacara una cuenta de ahorros. Es una actividad curricular dentro de la escuela. Y cada uno de nosotros sacamos una cuenta de ahorros y cuando nosotros recibíamos el dinero de las colaciones, muchos de nosotros no nos gastábamos todos y comenzamos a ahorrar porque nos enseñaron acerca del ahorro y también del concepto de intereses. Entonces yo recuerdo que con mis compañeros, con mis amigos, comenzamos a verificar cuánto había ahorrado cada uno de nosotros y hacíamos una especie de una competencia sana para verificar quién había ahorrado más. Y luego cuando recibíamos los intereses, aunque eran cosas muy pequeñitas, nos emocionaba mucho de que habíamos ganado dinero a través del capital que teníamos ahorrado en nuestra cuenta de ahorros. Y en la actualidad, los niños también están teniendo cuentas de bolsa de valores. Yo tengo muchísimos amigos que en el cumpleaños de sus hijos no le regalan juguetes, no le regalan muñecas, sino que le regalan acciones de Samsung, acciones de LG Electronics, acciones de Microsoft, acciones de Google. Inclusive los niños un poquito más grandes, inclusive conversan entre ellos qué acciones tienen cada uno de ellos. Si es que en Latinoamérica la gente colecciona cromos, en Corea muchos de los niños están coleccionando acciones de empresas tecnológicas. Y eso también genera conocimiento más acerca de la economía y también trata de entender las empresas que están invirtiendo o que tienen acciones y con eso logran entender el mundo de la tecnología, el mundo de las inversiones y también el capitalismo, cómo funciona la economía moderna. Y finalmente también tenemos que tener lo que es la conciencia tecnológica. Y nosotros sabemos que en todos los países latinoamericanos la tecnología ya es accesible para la mayoría de las personas, si no son para todas. En caso de Ecuador, realmente todas las poblaciones, no importa el lugar donde viva, aunque sea realmente un lugar remoto, todos ellos manejan tecnología. Tienen teléfonos celulares, tienen computadoras y las estadísticas indican eso. En caso del Ecuador existe 18.28 millones de habitantes, de los cuales 17.56 ya tienen teléfonos celulares, tienen smartphones. Y 15.29 millones de las personas tienen acceso al Internet y una gran parte de ellos ya están utilizando las redes sociales. Es decir, una gran parte de la sociedad ya tiene acceso a la tecnología. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué pasa con el desarrollo tecnológico de los países latinoamericanos? A pesar de que tiene acceso a la tecnología, todavía no existe un desarrollo tecnológico. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos una conciencia tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? Nos han enseñado a cómo utilizar la tecnología, cómo comprarte una computadora y utilizar el Windows, utilizar el Word y de alguna manera jugar videojuegos. Nos han enseñado a cómo compras un teléfono inteligente y lo utilizas para subir cosas en Facebook, para subir fotografías en Instagram, para que puedas ver videos en YouTube, pero muchos de los casos no les han enseñado cómo utilizar la tecnología para ser productivos, para generar mayores niveles de resultados en los estudios, en los trabajos, en las actividades que estamos realizando diariamente y peor, nos han enseñado cómo ser creadores de tecnología, a entender la tecnología para crear nuevas versiones de servicios y de nuevos productos. Yo estoy totalmente de acuerdo que es importante tener acceso a la tecnología y ese es el comienzo, pero también tenemos que revolucionar nuestra educación orientado a STEM para que las personas, los estudiantes, los jóvenes puedan tener esta visión más al futuro de que la tecnología no solamente sirve para entretenernos, para pasar el rato, sino también para ser mucho más productivo y para poder crear nuevos tipos de riqueza a través de nuevos servicios, a través de nuevas tecnologías. Entonces, de alguna manera el desarrollo de Corea se basa en diferentes factores. Uno de ellos es la educación. Como habíamos indicado, Corea pasó de ser de un país de pobreza extrema a ser uno de los países más ricos del mundo y comenzó, sí, con la alfabetización, con la educación primaria obligatoria,
Luego, una vez que la mayoría de la población ya podían leer y escribir, ya tenía conocimientos básicos, se dedicó a elevar el nivel de conocimiento de la población, mejorando la calidad de la educación en los colegios y también en las universidades. Y de alguna manera, como el desarrollo económico de Corea se basó en los productos tecnológicos, tuvo que ajustar su pensum, su currícula basado en el STEM, basado en la ciencia, basado en la ingeniería, basado en la tecnología, basado en las matemáticas. Y como un análisis personal, yo puedo entender que los conocimientos de ciencia, tecnología, de matemáticas, inclusive de arte, es muy importante, pero si uno no tiene una conciencia social, si no tiene una conciencia política, si no se tiene una conciencia económica y si no se tiene una conciencia tecnológica, el país no puede unirse, no puede caminar hacia un solo camino, tampoco no puede desarrollar nuevos tipos de productos y tampoco no puede tener una vida política estable para que las inversiones puedan ingresar y para que las empresas puedan generar mayor cantidad de riquezas. Ahora, haciendo una comparación entre Corea y Ecuador, nosotros podemos, esta comparación, a pesar que lo estoy haciendo entre Corea y Ecuador, lo puedes hacer con tu propio país y la situación sería bastante similar. En caso de Corea, después de las guerras estaba en pobreza extrema. En Ecuador, la situación no está tan bien, pero no está pasando por una pobreza extrema. Existe desigualdad social, existe una desigualdad económica, pero la situación, el punto de partida, si es que lo vemos desde ese momento, no es tan mala como era en Corea. Segundo, también en Corea no existen muchos recursos naturales. En cambio, en la mayoría de los países latinos tienen muchísima cantidad de recursos naturales. Por ejemplo, en caso de Ecuador, existe el petróleo, existe el oro, existe plata. Inclusive las tierras son tan fértiles que si tú lanzas una semilla de mango, en ese lugar sale un árbol de mango. Por ejemplo, México tiene también mucho petróleo. En caso de Chile tiene litio, ¿sí? Tiene mucho cobre. Y es decir, la mayoría de los países latinoamericanos tienen muchos recursos naturales, lo cual significa que tiene las bases fundamentales para poder desarrollarse, lo que Corea del Sur no tenía. Y tercero, las bases de la educación en los años 50, en los años 60 en Corea eran deplorables, realmente malas. En cambio, la educación en nivel latinoamericano no es de excelencia, en este momento, pero tampoco no es que está tan mal. Entonces, el punto de partida que tuvo Corea no tiene nada que ver con el punto de partida que tiene Ecuador y los demás países latinoamericanos. Y considerando que tanto en Ecuador como en toda Latinoamérica existe mucho talento humano que es muy capaz, que tiene muchas capacidades y teniendo todo este background de los recursos naturales, de los niveles de educación y obviamente niveles económicos mucho mejores que tenía en Corea, obviamente todos los países latinoamericanos, en este caso Ecuador también, puede desarrollarse. Y a mí me gustaría invitarlos a todos ustedes que puedan gritar esta frase, no solamente cuando juega la selección nacional de fútbol, sino que lo griten en cada momento de sus vidas, lo griten en el lugar de los estudios, en su familia, en el lugar del trabajo. Y si es que nosotros damos nuestro esfuerzo adicional para poder mejorar nuestros conocimientos, para poder mejorar nuestra conciencia desde las 4 perspectivas, la conciencia social, la conciencia económica, la conciencia tecnológica y la conciencia política, y si es que nos unimos hacia una visión generalizada, yo estoy seguro que Ecuador, como cualquier país latinoamericano, podrá desarrollarse de una manera adecuada. Me gustaría terminar el video de hoy con una pequeña reflexión de la frase de Nelson Mandela, que indica que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Así que nosotros debemos mejorar el sistema educativo, debemos esforzar cada uno de nosotros para educarnos de mejor manera y utilizar este arma para que cada uno de nuestros países pueda desarrollarse y pueda elevar su nivel de tecnología, su nivel de economía, con la finalidad de que la mayoría de la población pueda ser cada vez más felices. Con esto terminamos, el análisis acerca de la educación, cómo este campo puede ayudar
al desarrollo tecnológico, económico, basado un poco en el ejemplo de mi país, que es Corea del Sur.